En la continuidad hablamos con Hugo Ortega, saben ustedes que es científico superior del CONICET. Lo hemos convocado para saber si la resolución que ha tenido el tema salarial para los docentes universitarios alcanza o conforma a quienes están trabajando en áreas de investigación. Muy buenas noches, doctor Ortega, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Anneli? Muy bien. Hemos tenido la noticia e incluso después se conoció el fallo de la Corte a propósito de la cuestión universitaria, entonces da la impresión que hay un ordenamiento de la discusión. ¿Esto alcanza también a conformar a aquellos que están en el área de investigación, al CONICET, a los científicos que están relacionados al área de investigación en las facultades? No, esto solamente alcanza los sueldos docentes e incluso aún no fue aplicada la resolución de la Corte. Solamente contempla salarios docentes y becas para estudiantes, no contempla, digamos, todo lo que es infraestructura, todo lo que es proyectos de investigación, sostenimiento de becas de investigación, solamente aplica para alumnos. La situación sigue siendo la que venimos planteando desde hace 3 años. ¿Debe judicializarse como pasó con las otras instancias? No sé a qué te referís con judicializarse, porque la ley de sostenimiento de la investigación también fue suspendida en este caso fue por la ley de presupuesto, no por un decreto. El gobierno no la aplicó, Me refiero a claramente eso, a que financiando. como no hay cumplimiento de la ley y en otras instancias han ido justamente a la justicia por eso. No, pero hay una diferencia. La ley de financiamiento de ciencia y técnica fue incluida en el presupuesto y llamativamente los mismos que la habían aprobado votaron en contra en el presupuesto, digamos. Es directamente, no hay una instancia para ir a la Corte por lo que es la ley de sostenimiento de ciencia y técnica. Sí, lo que falta es que la Corte defina el fondo porque la ley de fortalecimiento de universidades incluía infraestructura, incluía muchas cosas que al día de hoy no ha sido resuelto. Solamente el fallo de la Corte aplica lo que son sueldos y becas y el gobierno no lo ha aplicado. Aparte es eso, no ha dicho cuándo lo va a aplicar. Que, digamos, es algo por lo que cualquiera de nosotros estaría preso si tenemos una sentencia judicial y no la cumplimos. ¿Y esto qué cambia para ustedes? El tono de la discusión me imagino que baja, descomprime el hecho de haber solucionado antes de que la Corte emita el fallo con los docentes. Si bien hay algunos gremios que todavía continúan las medidas de fuerza y así ha sido antes del receso, evidentemente la conversación pública cambió un poco en relación a esto. ¿Le quita presión al gobierno para definir la situación de ustedes? Yo creo que estás muy confundida, no le quita presión porque el problema no se solucionó, el problema de los docentes que se fueron no vuelven. Lo que el gobierno acordó con algunos gremios, creo que es menos de la mitad, una cuarta parte de lo que se perdió, y lo perdido no se recupera. Digamos, todos los docentes, investigadores que se han ido no van a volver al sistema. Y formar nuevo va a llevar 5 años, o sea que no le quita presión ni ha solucionado nada. Digamos, No, el pero desastre que entiéndame la estamos discusión en viviendo. este sentido, Hugo. Cuando digo que le quita presión me refiero a lo político, a que baja la demanda y el tema desde lo público. Si aplica la ley, todavía no la aplicó. Todavía no aplicó lo que dijo la Corte. Eso es lo que te planteo. Si cualquiera de nosotros incumple lo que dice un juez, vamos presos. El gobierno lo está incumpliendo y lo sigue incumpliendo por más que hay una acordada de la Corte. No lo aplicó todavía lo que la Corte estipuló. No fue Entonces, aplicado. ¿cómo sigue el año de investigación para ustedes que venían ya con presupuestos acotados, con restricciones, con docentes que se habían ido? ¿El margen de acción que les queda es cerrar oficinas? Creo que no, que hay algo que no se entiende. La ley de financiamiento universitario no aplica a CONICET. Digamos, los sueldos de CONICET siguen en el mismo rango que están desde hace 3 años, con pérdida más del 50-60% poder adquisitivo, con alrededor de un 10-15% del personal de CONICET que se ha ido, con la mitad de los becarios que están sin futuro, y eso no hay ninguna perspectiva, el gobierno no plantea ninguna perspectiva. Uno ve permanentemente que habla de la necesidad del fortalecimiento, por ejemplo, los programas de energía atómica, y hoy despidieron al 20% de la planta de la CENEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, prácticamente tomándola con gendarmería dentro. Digamos, vivimos una contradicción permanente. Una cosa con lo que los medios dicen y otro es la realidad, que es lo que está pasando.
Usted, desde el lugar que le toca trabajar y que conoce tanto, me decía, se ha ido personal, y lo hemos hablado ya incluso en otra oportunidad. Hoy, esas personas que se han ido, ¿qué futuro tienen en el campo de la investigación? Se fueron directamente del sistema, fueron a trabajar en otra cosa. Se perdió gente con 10, 15 años de formación, que por un tema básicamente económico, pues estoy seguro que seguimos hablando, nos seguimos encontrando, y por vocación no quieren hacer lo que están haciendo, pero lo tienen que hacer para vivir. Sobre todo cuando son becarios, cuando son investigadores asistentes. Lo que se ha desvalorizado el sueldo es algo que nunca ha pasado, sinceramente. Hemos pasado por gobiernos que han subestimado la ciencia técnica y demás, pero nunca a un nivel del que se está actualmente, digamos. Para que tengas una idea, ningún proyecto ha recibido prácticamente financiamiento desde hace 3 años. Y no estamos hablando de proyectos útiles o no útiles, estamos hablando de que de proyectos de investigación básica hasta proyectos que estaban a punto de aportar una solución, ya sea con un medicamento o con una solución en la industria. Todos los proyectos cayeron en la misma bolsa. Es lo que decimos siempre, que porque tal vez hacía falta ver que se estaba financiando, sí hacía falta, pero si en 3 años no sos capaz de ver qué sirve y qué no, ¿usted pensó en claro hacer lo que muchos han hecho? ¿Perdón? ¿Usted pensó en hacer lo que muchos han hecho, retirarse de ese rubro? Hay una etapa en la que ya ponés en la bolsa un montón de cosas, pero muchos lo hemos pensado y todo el tiempo lo estamos pensando, también por la falta de intercomunicadores y la falta de respuesta que hay desde el punto de vista del gobierno y de las autoridades. Nunca nos ha pasado algo así, dirigiendo institutos y demás, de no tener un interlocutor enfrente que al menos provenga del sistema científico o al menos sepa lo que hacemos. El Sistema Científico Nacional hoy está siendo dirigido por un secretario que todos los antecedentes que tiene es haber sido abogado en autopista. Entonces, con ese nivel de interlocutores es difícil hablar de ciencia, tecnología, incluso de futuro. Es muy difícil hablar de futuro con ese nivel de interlocutor. Hay algunas novedades que tienen que ver con inversión. Se hacen leyes para que el gobierno entiende se vaya a invertir a determinadas zonas. Se hace un RIGI, se habla de un RIMI. Para la investigación científica, ¿alguna desregulación que permita que los privados vengan a invertir a través del sistema que ya estaba consolidado? ¿No es viable? ¿No hay alguna alternativa que hoy se esté considerando en ese sentido? A ver, vamos a aclarar. ¿Cuándo invierte el privado? Cuando hay resultados de investigación protegidos, patentados y demás que los puede adquirir, que es lo que hay que hacer para poder licenciar un medicamento, una tecnología. Pero para tener ese conocimiento protegido, ese conocimiento generado, hay que invertir en conocimiento. Entonces, si no invertimos en conocimiento, nunca va a haber en qué invertir. Hoy Vaca Muerta es lo que es Vaca Muerta gracias a estudios geológicos que hizo CONICET y otras instituciones, incluso la CENEA, desde hace 10, 20 años atrás. ¿Por qué? Porque alguien invirtió en un área donde no había nada, era un desierto, y alguien dijo, bueno, vamos a estudiar cómo es el suelo acá, vamos a hacer estudios paleontológicos para ver qué había antes acá, qué había hace millones de años. Y así surgió una de las cuencas petrolíferas más grandes del mundo. Pero porque alguien invirtió en investigación básica. Es imposible generar conocimiento si no invertimos en conocimiento de investigación básica. Tenemos empresas muy grandes que están invirtiendo en semilleros, en nuevas semillas con resistente a sequía, resistente a fitosanitarios. ¿Pero por qué? Porque alguien buscó hace años financiado porque una planta se secaba y otra no. Bueno, hoy todo eso está cortado. Podemos tener inversión durante unos años más, lo vamos a tener, pero se cortó la generación de conocimiento. Y lo peor es que se cortó la generación de recursos humanos que sepan generar conocimiento. Digamos, uno puede generar conocimiento con un financiamiento, sí, pero no puede generar recursos humanos de un día para el otro. Y eso es lo que hoy está cortado. La falta de interlocutores en lo político está contrapuesta a la voz que tienen a través de sindicatos o a la voz que tienen que los represente a ustedes, porque tampoco es muy visible esto, no es muy audible en los medios la situación que los represente, digamos, en relación a la situación que están atravesando. ¿Quién los representa hoy? No, los investigadores normalmente se representan a sí mismos. Yo en lo particular en los sindicatos creo que son parte del problema, no son parte de la solución, nunca han sido parte de ninguna solución. Siempre cuando hay una solución encuentran otro problema arriba. Es una visión muy particular que tengo de los sindicatos en general. Pero en lo que hace a la investigación hay
no hace falta ser representado en muchos aspectos porque ya existe una estructura de evaluación, de coordinación, de directores de institutos, no son investigadores aislados. Ya existe una estructura y existen las voces que lo representan. A mí me representa una directora de un instituto, a la directora de instituto la representa el director de un centro regional y tenemos representantes, por ejemplo, en el directorio de CONICET. Los representantes están. Lo que no hay interlocutores que tengan la capacidad de solucionar o de al menos decir lo que quieren solucionar desde el punto de vista del gobierno. Y concretamente, ¿ha habido alguna reunión, aunque usted me habla de la falta de capacidad por el cargo, por la disposición que ha tenido previamente en cuanto a conocimientos de ese funcionario? ¿Ha habido, aunque sea voluntad de alguna reunión o no en este tiempo? No lo sé porque no soy autoridad de CONICET, eso lo tienen que ver las autoridades de CONICET, digamos, tenemos una agencia nacional de investigación científica y tecnológica que no financia un proyecto, no evalúa nada desde hace 3 años y tiene funcionarios, o sea que tenemos ñoquis en ese organismo, por ejemplo. Tanto que defendemos anti-ñoquis, pues han sido nombrados por este gobierno. No han sido capaces de ni siquiera finalizar las convocatorias que estaban aprobadas y evaluadas. Entonces, yo creo que no hace falta interlocutores, hace falta que ejecuten, por ejemplo, los contratos con el Banco Interamericano de Desarrollo que estaban financiados, que hay que ver ese dinero, seguramente fue a que tengamos superávit fiscal. Cualquiera tiene superávit fiscal si no le paga lo que tiene que pagar, no paga lo que tiene que pagar, por ejemplo. Había fondos específicos asignados a diferentes proyectos que no fueron ejecutados. Y hoy el país está pagando intereses por esos fondos y no los ejecuta. Y así es, no hace falta interlocutores, hace falta ejecutar. Hace años que nos pasamos hablando. Lo que hace falta es ejecutar, no hablar. Y en relación a esto que usted dice de los organismos que han designado fondos, que han asignado fondos, ¿se supone que son para un uso específico? Son créditos del Banco Interamericano que vinieron hace 3-4 años con convocatorias aprobadas. Pero ¿y cómo es? ¿Cualquiera manotea? ¿Cómo es? Porque se supone que cuando se da un crédito, después se hace el control de la evolución de ese destino. Pregúntenle al gobierno que tantas auditorías quiere, a ver que lo auditen ellos mismos, a ver dónde fueron los fondos. Si uno entra a la página del Banco Interamericano, el crédito está aprobado y transferido a la Argentina para fin de investigación y desarrollo. Bien, le agradezco que nos haya concedido estos minutos, Hugo. Ustedes, con la actividad hoy por hoy, ¿en qué momento están? ¿Qué están haciendo? ¿Están como subsistiendo? ¿Están al mínimo? Nosotros tenemos la ventaja de trabajar mucho para empresas, entonces parte del instituto sigue funcionando y sosteniendo al resto que no tiene financiamiento, digamos. Gracias a las actividades que se hacen para empresas del país y de otros lugares, se sigue haciendo. El tema que cuesta mucho formar recursos humanos, es imposible prácticamente retenerlos, y el daño que se está viendo va a llevar años reconstruirlo. Y ver el daño lo vamos a empezar a ver también dentro de años. Muchas gracias, muy buenas noches. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces, panorama muy claro en relación al desenvolvimiento especialmente salarial y de inversiones en la cuestión científica por parte de alguien que tiene reputación en el medio, como es Hugo Ortega, al que todos conocemos en la ciudad y en la región, y por supuesto en el ámbito científico.